Dios le bendiga en esta mañana tan maravillosa que Dios nos ha concedido en este día. Bienvenido a su programa, Un Caminar para Arrebatamiento. Y hoy en la segunda parte, donde estamos compartiendo lo que era, lo que es y lo que será en cuanto a nuestra amada provincia de Colón. Dios tiene su propósito, su visión, que Él nos lo entrega a nosotros para llevar a cabo. Hemos visto y hemos quedado en la parte donde Ana entrega a su único hijo, el primero, Samuel. Se lo entrega a las manos de Dios. Y vamos a seguir la segunda parte. Y también lo vamos a ver en el libro de Timoteo, que Marcos, desde pequeño, ha sido instruido también por su abuela y su mamá. Y en este caso, Samuel, como mencionó el pastor Andy, que él lo que no logró hacer con sus hijos, no desperdició la segunda oportunidad, y esta vez para un hijo que no es de él, que fue Samuel. Así que por lo tanto vamos a orar. Saludos a todos ustedes que están en conexión, los niños y adolescentes. Presten mucha atención, padres de familia también, y algunos pastores, amigos, consiervos también. Quiero saludar a nuestra hermana Karin hasta los Estados Unidos, como a la hermana y profeta Alejandra, donde sea que se encuentren. Saludos, la pastora Jacqueline Bracho, Saray Hurtado también. Saludos a todos ustedes, se les ama mucho. James, también a nuestro hermano Gómez. También quiero saludarlos también en este momento en el nombre de Cristo Jesús. Así es que avanzamos. Padre amado, en el nombre de Jesús te doy las gracias por tu palabra y por tu amor que será compartido, Señor, en este momento, en el nombre de Jesús, para cada niño y adolescente, padre, y los padres de familia, para que sean edificados y tu palabra lo puedan poner en obra, en el nombre de Jesús. Amén. Hasta en El Salvador, saludo a nuestro hermano y amigo Don Triplet y a todos los muchachos y niños del Castillo del Rey, donde se encuentren en diversos países, Centro y Suramérica y el Caribe también. Así es que, saludos. Quiero leerles el pasaje donde nos dice, para que usted tenga una idea, cómo, en qué manera, por qué Ana entregó su niño a el Señor. Y dice en esta manera, en el versículo Primera de Samuel, en Primera de Samuel encontramos que ella dijo estas palabras delante de Dios orando. ¿Ok? Versículo 11, capítulo 1 de Primera de Samuel. E hizo voto, o sea, cuando dice voto, un pacto, diciendo: Jehová Dios de los ejércitos, si te dignares mirar a la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidaras de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo lo dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre su cabeza. Fue una promesa que ella hizo, ¿ok? Fue una promesa. Luego encontramos en el versículo 26 del capítulo 1 de 1 Samuel. Y ella dijo: oh Señor mío, vive tu alma. Ella hablándole a Elí: vive tu alma, Señor mío. Yo soy aquella mujer que estuvo aquí junto a ti orando a Jehová. Por este niño oraba, y Jehová me lo dio, lo que le pedí. Yo pues, oiga esto, yo pues
lo dedico también a Jehová todos los días de su vida. Será de Jehová. Y adoró allí a Jehová. ¿Y sabe qué hizo ella? Dejó al niño en el templo. Lo dejó. Así que por lo tanto, esta es la parte donde quedamos, donde ella entrega al niño en las manos de Elí. Y dice, como decía la palabra, lo dice todavía aquí. Y dice que el niño ministraba a Jehová delante de Elí. No dice ministraba a Elí delante de Jehová, es al revés. Ministraba a Jehová en el templo delante de Elí. ¿Qué es ministrar? Servir. Servía a Jehová delante o bajo la supervisión del sacerdote o del pastor Elí. No se menciona a los dos hijos de él, sino se enfoca en el niño Samuel. Así que el pastor Andy, con ustedes. Dios le bendiga, hermanos y amigos. Como habíamos mencionado, estamos utilizando como analogía, como figura representativa de lecciones espirituales, cómo la palabra de Dios puede guiarnos en las realidades del acontecer de nuestra vida. Y en este caso estamos hablando del tema de Colón, de los tres etapas de Colón. El Colón de ayer que mencionamos, cómo estaba la iglesia evangélica en el tiempo, de acuerdo a lo que yo conozco. En la década de los 70, sí, cómo los hermanos eran más consagrados, hermanos de ayuno, de oración, de palabra, ¿verdad? Queremos añadirle ahora otra cosa, pero esa es la base, ese es el fundamento, para que Dios pueda hacer lo que quiera a través de nosotros. Entonces, ¿cómo hubo falla en el liderazgo pastoral en el área espiritual y moral, que trajo una generación que vemos hoy en día que va en tantas iglesias en la ciudad de Colón y Colón no se levanta? Exacto. Cuando Dios quiere levantar a Colón y prosperarla a través de la iglesia. Entonces uno diría, bueno, ya el fracaso, se fracasó, el liderazgo fracasó, pero no, hermano, hay esperanza en el Señor. Dios dio nuevas oportunidades y ahí lo vemos utilizando el pasaje que nuestro hermano y siervo de Dios Machado ha leído, de la historia de cómo Ana, una mujer en momento de apostasía y fracaso espiritual del sacerdocio de Elí con sus hijos, ella irrumpe en esa historia y cómo a través de el desprendimiento de ella maternal hay una solución para el problema. Así es. Entonces, esto nos lleva a otro punto que yo no mencioné anteriormente, que para que Colón se levante tienen que haber gente, hermanos consagrados y comprometidos con Dios, de poner primero el reino de Dios, la voluntad de Dios, el deseo de Dios, que yo mismo. Ana hizo algo que no se menciona en ninguna otra parte de la Biblia que ha hecho una madre, ¿verdad? La Biblia habla de los votos que Dios estableció en la ley, y yo sé que ella no fue la única mujer hebrea que ella le pidió a Dios un hijo en medio de su esterilidad, ¿verdad? Pero ella hizo algo que otras no han hecho. Al nacer el hijo, ella entregó ese niño para siempre. Exacto. En las manos de Dios, utilizando como figura representativa al sacerdote Elí. Y Elí lo tomó como una nueva oportunidad que él tenía. Exacto. Para hacer lo que no logró con sus hijos. A pesar de la palabra profética de juicio que venía, no por eso Elí dijo, bueno, ya no puedo hacer nada. Cuando él vio a ese niño que Ana trajo al templo, al santuario, para entregárselo para siempre, él pudo ver allí otra oportunidad que Dios le daba.
Y así mismo Dios le da a Colón nuevas oportunidades porque Él es un Dios de misericordia. Así es. Y Él hace lo que no hace, Él hace lo que no logró con sus hijos. Él comienza a ministrar o a preparar a Samuel para que fuera su sucesor. Ahora, una cosa que yo no mencioné anteriormente, pero si Samuel no era hijo de Elí, sí, pero Samuel era de la tribu sacerdotal, la tribu de los levitas. Él era hijo del Cana, y el Cana era de la línea de levitas que ministraban en alabanza en la presencia de Dios. Así que él calificaba también para poder ocupar ese puesto sacerdotal en ese tiempo tan especial que Israel estaba viviendo. Quiere decir que el papá de Samuel venía de ese linaje. Sí, él era levita. Ok. Y nadie podía, según la ley mosaica, nadie podía ejercer sacerdocio si no fuera de la tribu de Leví. Ellos eran los que asistían, ayudaban al ministerio del sumo sacerdote. Sí, sí. Y Dios hacía excepciones que en otro caso se menciona, pero no recuerdo los nombres ahora mismo, donde uno de ellos, o más de una vez, fue el que ocupó el lugar del sumo sacerdote, no siendo directamente de la línea de Aarón, ¿no? Precisamente fue el caso de Elí, pero se menciona el nombre de otro personaje de la tribu de Leví más adelante. Exacto. Pero en ese momento Dios, en su sabiduría, en su soberanía, Él tenía a Samuel. Entonces Samuel viene a ser ahora el sucesor de Elí, y eso es lo que visualizó Elí en Samuel. Este muchacho puede ser mi próximo sucesor. Y por eso es que lo preparó, lo discipuló. Ahora, en el discipulado, algunos creen que el discipulado es solamente un nuevo en el Señor. No. El discipulado es un proceso que puede durar toda la vida. Exacto. De la formación del carácter del cristiano. Entonces, Él lo preparó para ser sacerdote al nivel de él, de Elí. Y lo preparó. Pero Elí no sabía que los planes de Dios eran más allá de lo que él pensaba. Porque Dios no solamente lo iba a usar como el sacerdote principal de Israel. Ahora Dios lo iba a llevar al nivel de profeta. Pero cuando usted estudia la vida, en la clase de profeta que Dios levanta, según Jesús, que menciona, es una nueva línea de profeta. Porque antes de Samuel se hablaba de profetas como Abraham, como Isaac, Moisés, sí, Moisés, pero ya la línea de profeta de Samuel era otro, que es uno, recuerdo bien el pasaje que habla de que desde Samuel hasta yo no sé dónde, Dios ha venido hablando a través de los profetas. Y cuando usted estudia el ministerio profético de Samuel, ya no se habla de un profeta tal, se habla de la compañía de profetas. O sea que de Samuel salen más profetas. Exacto. Se habla de los hijos de los profetas. O sea, habían escuelas también de... Sí, pero la clave principal de la compañía de profetas no era enseñarle a los que tenían el don profético a profetizar, no, sino que tenía que ver con lo espiritual. O sea, Samuel era descendiente de la línea de los que alababan a Dios en el santuario llamado los hijos de Coré. El Cana, el padre de Samuel, él era descendiente de Coré. Uno dice Coré, los hijos de Coré, pero si Coré en el Antiguo Testamento se rebeló contra Moisés. Pero cuando usted hace un estudio exhaustivo, usted verá que cuando Coré se rebeló, los descendientes de él, la familia, no se adhirió a esa rebelión. El que lo hizo fue Abiram con su familia, que Dios hizo que la tierra se lo tragara. Pero cuando el juicio cayó,
fue Coré solo. Coré solo, ok. Entonces quedaron los descendientes que eran según cuando Dios estableció las funciones de los levitas, las funciones de ellos era la alabanza. Que usted ve que aún en los salmos aparecen salmos escritos por los hijos de Coré. Y los salmos eran cánticos espirituales. Exacto. Cuando Dios estableció, o sea, cuando David se sentó como rey, él siendo también adorador, aunque no era de la tribu de Leví, él organizó, eso está en Primera Crónica 25, el sistema de alabanza, de meditación, de alabanza en cántico y también instrumentos musicales. Ahí se menciona más de un grupo, pero un grupo que resalta habla de un grupo donde había como 88 músicos, cantores, y los tres principales líderes eran padres de familia de esos músicos, porque era por familia, que eran Emán, Edutún y Asaf, que profetizaban, ahí donde quiero llegar. Ellos profetizaban con instrumentos musicales. Hay gente que habla de que el instrumento profetizaba, no. El que profetizaba eran ellos tocando el instrumento musical. Exactamente. Y entonces ahí en los salmos se habla de instrumentos musicales, ¿no? Que ellos cantaban y Dios le daba cánticos nuevos. Ahí donde vienen los salmos. Y aparte de los salmos también hay otros cánticos espirituales. Entonces, esa gente fueron escogidas por Dios desde el tiempo que Dios estableció el pacto de la ley, para que ellos ministraban en la alabanza. Había otros levitas para otras funciones en el santuario que apoyaban y asistían a la familia sacerdotal principal. El sumo sacerdote con sus hijos. Entonces, ¿qué pasa? Eso era lo que hacía Samuel. Él cantaba también. No se habla de instrumentos musicales. Puede que sí, porque muchos de ellos, cuando cantaban, también tocaban. El caso de Abacú. Abacú era un levita que también él cantaba. Ahí se mencionan, en el lenguaje de Abacú se habla de instrumentos musicales. Y la profecía, después que Dios se le revela a Abacú para hablar de lo que venía, de lo que él se quedaba a Dios, ahí esos son cánticos espirituales, aunque la higuera no florezca, no, etcétera. Entonces, ¿qué pasa? Eso era la función en el área sacerdotal de Samuel, pero como sumo sacerdote por causa de lo que estaba pasando en esos tiempos de la apostasía, que Dios lo puso en lugar de Elí. Después vino otro sacerdote ya que Dios instituyó. Entonces, ¿qué pasa? Como ellos se reunían para adorar a Dios, la Biblia habla de que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y eso provoca el espíritu de profecía. Se habla del caso de Eliseo, que no voy a decir los detalles, pero Eliseo estaba enojado con unos reyes. Llegaron 3 reyes, Josafat, el de Judá, llegó acá, y llegó otro que era de Edom, a consultar con Dios, porque ellos quedaron en una situación que no había agua, eran 3 ejércitos. Y la escritura dice que por causa de Acab, Eliseo estaba enojado. Entonces, y Josafat se unió a él para conquistar cierto territorio y trajo un impío, a un rey impío que era Edom. Y la escritura dice que Eliseo le dijo, si no fuera por causa de Josafat, yo no viera tu rostro, porque el único que andaba bien ahí era Josafat, aunque cometió ese error. Él se unía, porque él es también israelita como yo, pero ese vivía una vida de adoración al dios Balaam, perdón, al dios, este dios Baal. Entonces él estaba enojado, pero él dijo, por causa de, si no fuera por Josafat, yo no viera tu rostro. Yo ni te recibo para recibir profecía. Ni te determino siquiera. Sí, entonces le digo, pero tráeme un
un atrañedor de arpa. Oh, exactamente. Cuando dice tráeme el atrañedor de arpa, y cuando él comenzó a tocar, Ujú, dice que vino revelación. ujú, Ahora, el espíritu de Eliseo no estaba para recibir ujú. revelación. Siempre Dios habla, pero Exacto. muchas veces nosotros no estamos preparados. Ujú. Pero ese ambiente de alabanza, que eso da a entender que Eliseo era de la compañía de los profetas, Exacto. porque a veces menciona que él se le llama padre, los hijos de los profetas. Exacto. Así que ser algo normal entre los profetas Ujú, de reunirse, no para enseñarle profecía, no. ujú. Ok. El don profético viene de la gracia y De la la gracia de misericordia de Dios, Dios. exactamente. Pero el asunto es la formación de uno, Ujú, la preparación de uno. Ahí habla de Saúl cuando perseguía a David, ujú, y en una de esas, él quedó metido en medio de ese ambiente ujú, de la compañía de los profetas, que ellos se reunían para eso, y él quedó profetizando. ujú, Y la Biblia dice que él era profeta, Saúl, ujú. se menciona. Y cuando Dios lo llamó, también se manifestó así, que él Exactamente. quedó ahí. El Así rey que, Saúl. sí, entonces, yo quiero decir algo que no he mencionado, quizás algunos no estén de acuerdo conmigo. Yo no creo en escuela de profetas. No, yo Yo tampoco. creo, Tampoco porque la- yo no sé, no se sacaron esto eso. no se enseña. Exacto, no sé de Ese dónde don viene sacaron de eso. arriba. Ahora, de que un líder puede, a través de lecciones espirituales y enseñanza, Ujú, puede ayudar al carácter de profeta, sí. ujú. Pero Samuel no, eso no vino por eso. Y además lo que venía, dio para poder ministrar a un pueblo que todavía persistía en la apostasía. Ujú, Dios levantó esos grupos así, ujú, que decía el hijo del profeta, un profeta de allá, un varón de Dios ujú. con profecía. Era más de uno, pero ellos tenían sus líderes, Exacto, como Elías, Eliseo. exacto. Ujú. Entonces, ¿qué sucede? Que esa gente, esos profetas, Dios los levantó de una manera impresionante con Samuel, Ujú, que después sigue, como le di, Elías y Eliseo, ujú, y aplicándolo a Colón, es lo mismo. ujú, Nosotros estamos viviendo un periodo de transición ujú. en la agenda de Dios. ¿Qué transición? Son cambios progresivos que Exacto. Dios pasa de una etapa a otra, porque Ujú, Dios tiene su agenda. ujú. Exacto, No hay nadie que sea más organizado que Dios. exacto. Él ha establecido su agenda. ¿Y qué pasa? Que ahora mismo a nivel mundial estamos viviendo un periodo de transición o de grandes cambios Ujú, en la agenda de Dios, y en esos cambios viene también relevo generacional. ujú. Entonces, en el relevo generacional es donde Dios pasa la antorcha de su reino, la administración de su reino, de una generación a otra. Exacto. Y eso toma tiempo, pero de que viene o ya está Ya sucediendo. está sucediendo. Entonces, ¿qué sucede? Que los elementos principales para que ese relevo se dé es dos cosas: el liderazgo pastoral Ujú, y la paternidad ujú. de la nueva generación. Exacto. El liderazgo pastoral entra Elí, perdón. Ujú, Elí representa ese liderazgo en la iglesia, ujú, que tiene que entender que no somos eternos, ujú. nosotros somos instrumentos temporales, Exacto. que un día Dios nos va a llamar a su presencia si Cristo no viene todavía, pero luego, ¿qué será del día de mañana para la obra? Ujú, Entonces ahí es donde nosotros tenemos que dejar de ser egoístas, porque hay ministros que ellos solamente se aprovechan de los privilegios que Dios le da en el ministerio, ujú. cuando fuimos llamados a servir. Entonces tenemos que tener esa visión, conforme al reino de Dios, de generaciones nuevas Ujú. que Dios está levantando, y Dios nos va a pedir cuenta. Exacto. Por ejemplo, tú mencionaste algo de Pablo y Timoteo, Ujú, de la abuela la abuela y la madre de Timoteo. Ellas jugaron su papel en el aspecto paternal o maternal, ujú. pero Pablo jugó su papel. Y hay un versículo, creo que en segunda de Timoteo, donde él le dice: lo que has oído de mí delante de muchos En el testigos, capítulo 2. esto encarga
a hombres fieles que sean idóneos, Exacto. para que enseñen también a otros. Sí, eso está en el capítulo Eso es 2, cadena, versículo 1. bueno, Exactamente. eso es cadena generacional. Exacto. Por Sí. ejemplo, ahí nosotros vemos, después que le habla de el aspecto paternal, Ujú. la abuela y la madre, luego Sí. él habla de lo que él ha hecho, pero en relación ahora Ujú. de lo que tiene que hacer Timoteo. Timoteo ya no era un discípulo solo, él ya ejercía liderazgo apostólico. Exacto, ya está aquí en el versículo 3, Sí, que dice de esta manera. Dice, trayendo a la memoria la fe no fingida, o sea, haciendo un show, no Ajá. fingida, que hay en ti, refiriéndose a Timoteo, Pablo hacia Timoteo, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y esto seguro que en ti también. Estoy seguro Sí. que en ti también. Y luego y ahí donde el versículo 2 entra en 1, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga también a fieles, hombres fieles que sean idóneos, o sea, ejemplares, aptos, capaces para enseñar también a otros, y así la cadena. Sí, exactamente, la palabra clave es cadena, porque si no fuera por la cadena de relevo generacional, la iglesia no existiera. Exactamente. Estamos hablando del tiempo de hace más de 2000 años, que Sí, Cristo preparó a 12 y le dio y hace discípulos a todas las naciones. Inclusive el mismo Jesucristo hizo una transición hacia sus discípulos. Bueno, Exacto. sí, a eso iba, que la obra comenzó en Jerusalén con Cristo por 3 años y medio. Él lo discipuló y después se fue y le envió el Espíritu Santo. Y hace 2000 años, ahí está la iglesia. La iglesia comenzó en una casa. Exacto. La iglesia comenzó en el aposento alto, pero la iglesia, hoy en día, la casa en Jerusalén, hoy en día la iglesia está en los 5 continentes. Hay gente que están equivocados. Hay a un hermano que cuando ellos están pasando una prueba, ellos ven fracaso, ellos ven como que el diablo está ganando la batalla. No. Puede que en tu entorno pareciera, pero si Dios te saca de Panamá y te envía a otros lugares, y ahora con la globalización por los medios de las redes sociales, tú puedes ver más, tener más información del mundo. Tú verás que la iglesia no está decayendo, porque la iglesia está creciendo. Comenzó en una casa y hoy en día la iglesia está en los 5 continentes y siempre hay avivamiento. Ahora, si yo me desanimo y desisto, eso no va a hacer que la obra decaiga. Dios va a levantar a otro. Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Que Jesús dijo, edificaré mi iglesia. Él dijo, yo edificaré mi iglesia. Y muchas veces nos olvidamos que Jesús es Dios. Exacto. Él es Dios en forma de hombre y Dios envía profetas, etcétera, para hablar de la base de su obra. Pero en este caso, Mateo 16, él mismo dijo, yo edificaré mi iglesia. Y lo que Dios comienza, Dios lo termina. Exacto. Así que Colón tiene esperanza, porque ahí está la obra de Dios que permanece. Y hay un punto clave aquí. Mencionaste eso con referente a Samuel con Josafat y ese es Eliseo. Eliseo con Josafat, que dijo, y Edom. Si no fuera por Josafat, yo no te vería a ti tu rostro. No te atendería, no atendería esto. Pero ¿sabe qué está pasando? Que lamentablemente hay algunos pastores que se sienten comprometidos con algunos políticos corruptos. Sí. ¿Me comprende? Sí. Y yo estoy notando esto. Eliseo, sabiendo la corrupción que había en Acab, él no quiso atenderlo. Quería ni siquiera verlo. Ahora, yo sí quiero decir algo
ya hablando proféticamente, Dios va a levantar, si no lo ha hecho todavía, Dios va a levantar líderes. Exacto. Que cumplan el propósito de Dios en Colón. Eso va a pasar. Exacto. ¿Ve? Y va a sorprender a muchos. El que menos uno piensa, Dios lo va a levantar porque Dios se ha propuesto bendecir a Colón. Amén. Y Dios se ha propuesto bendecir a Colón a través de la iglesia. Eso yo lo digo, lo he dicho allá donde me han invitado. Yo le digo, Dios va a prosperar a Colón, pero Dios no lo va a hacer con gente impía, con gente que quiera aprovecharse, porque eso es lo que ha pasado a través de los años. Ahí cuando yo escucho la campaña política, yo escucho situaciones que se han dado con otros gobernantes en Colón, tantos millones que se ha dado para Colón, y tú ves que Colón no se levanta. Exacto. ¿Quién tiene la culpa de eso? Son gente corrupta. Entonces, por eso que usted ve que las bandas, los narcotraficantes se ríen, se burlan, porque ellos saben que aún en el cuerpo de Cristo hay gente que dice que es de Dios, pero son gente corrupta. Exacto. Entonces, pero Dios tiene a alguien, Dios tiene personas que Él va a levantar para prosperar a Colón. Pero yo quería mencionar algo sobre ese versículo de lo que has oído delante de mí y de muchos testigos. Cuando tú analizas la instrucción que le da Pablo a Timoteo, tú verás que ahí se pareciera que fueran X número de generaciones, pero después yo me di cuenta que no. Por ejemplo, ahí Pablo representa la primera generación que le está hablando a la segunda, el relevo, a Timoteo. Pero luego le dice a Timoteo, esto enseña a hombres fieles. Esa es la tercera generación. Pero dice luego que enseñen a otros. Exactamente. Esa es la cuarta generación. Pero después, cuando yo estuve meditando ese pasaje, el Señor me habló y me dijo, parece 4, pero no es 4. ¿Por qué? Porque la palabra otros habla de lo que vienen después de la cuarta generación hasta el día de hoy. O sea que esto no va a parar hasta que suene la trompeta. Exactamente. Dice la Escritura que cuando el Evangelio de este reino sea predicado en todas las naciones, para testimonio de las naciones, perdón, entonces vendrá el fin. Así que este asunto de relevo generacional, nadie lo va a parar hasta que la tierra sea llena del conocimiento de la palabra. Y hay lugares que no conocen todavía, inclusive aquí en Panamá, hay lugares que no conocen ni han escuchado el Evangelio. Y yo no sé por qué se encajonan las iglesias amontonándose en una ciudad, en un solo lugar, en su confort, su comodidad, cuando hay lugares en la montaña que no ha llegado el Evangelio aún todavía. Ahora nosotros tenemos que hacer nuestra parte. Exacto. ¿Por qué digo esto? Porque al inicio de este milenio había un gran desafío, todavía lo hay, de los ministerios de misiones. Hay un gran, por ejemplo, la ventana 2030, que se escuchaba. Sí, la ventana esta que tiene que ver con el mundo musulmán. Y ahora después, cuando cae la cortina de hierro en la Europa oriental, de que era la Unión Soviética, también se abre esa puerta y uno dice, wow, pero mira todo lo que falta evangelizar. Exacto. Pero en ese periodo pasó algo, porque los grupos misioneros estaban viendo el desafío grande. El problema es que cuando vino todo eso de la Torre de Mela y luego como que el problema ese con Israel y Estados Unidos, como que ahora es más difícil llevar el evangelio, porque los que estaban llevando el evangelio eran anglosajones, estadounidenses y gente de Europa. Pero entonces, ¿qué pasa ahora? Ahora un anglosajón no puede ir allá abiertamente porque le cortan la cabeza. Los grupos yihadistas se están activando y es más difícil que uno de esta gente vaya allá. Entonces, ¿qué sucede? Pero Dios viene hablando antes de que entrara este milenio de que Latinoamérica iba a ser una plataforma de misioneros de latinos. Y los latinos tienen algo que lo favorece. El latino parece
su facción física, él parece de allá, él parece esos musulmanes, ¿no? Exacto. Entonces, ¿qué sucede? Dios tiene su ente, entonces muchos no saben que hay muchos latinoamericanos que están viajando como misioneros allá a esos países de religión musulmana, pero no aparecen como misioneros, sino como comerciantes, estudiantes, ¿no? Esos países de la China, donde persigan eso está pasando. Hay otra cosa. Y fíjese que hay una niña, bueno, era niña en ese momento que estaba conmigo acá juntamente con el pastor Riquelme, creo, con las hijas de, una hija de él, que es misionera en esa área de en Asia. Forma encubierta. Encubierta, exactamente. Ahora, hay otra cosa más. Con esto de la globalización, las redes sociales, esos países que son de estilo autoritario, o sea que esa gente no son democráticos. El único país democrático de Medio Oriente es Israel, por eso quieren, una de las razones por qué quieren destruirlo. Pero los países musulmanes, ellos son de dictadura. Entonces, una de las estrategias que usan los dictadores es que ellos controlan los medios de comunicación. Exacto. Entonces, ¿qué eso hace? Que la gente no llega a conocer el otro lado de la moneda del mundo, de Occidente. Pero ¿qué está pasando ahora? A través del Internet, ya ellos no pueden controlar la comunicación. Las redes sociales han hecho que, aunque ellos controlen la televisión, ellos controlen la radio, ellos no pueden controlar el Internet, aunque algunos lo hacen, y eso ha traído que la nueva generación que se está levantando en esos países donde el evangelio no es perseguido, ha hecho que las nuevas generaciones de allá, aparte de que van a estudiar a Occidente, ellos se den de cuenta de la diferencia entre el estilo de gobierno de allá, las libertades, etcétera. Y yo no sé si tú has escuchado algo de la primavera árabe. La primavera árabe fue un fenómeno que hizo que muchos musulmanes, mucha gente de allá, de ese lado, como Libia, Yemen, estos lugares, ellos se dieron de cuenta y ellos se levantaron contra el gobierno. Contra el gobierno, exactamente. Ahora, hubieron gobiernos que cayeron, otros no. Pero ya el conocimiento del evangelio no se puede detener a través del Internet. Esa información está llegando allá. Exacto. Entonces, Dios tiene medios para romper cualquier barrera que trate de oponerse al avance de su evangelio. Y también una de las cosas que yo he escuchado que Dios está utilizando es que el árabe cree mucho en visiones y sueños, y Jesucristo se le está apareciendo a muchos de ellos. Entonces, hay gente que se le apareció al hijo del fundador de Hamas, que hoy día es creyente. Y aún a líderes religiosos de Israel, que no quieren aceptar al Mesías. Entonces, ¿por qué yo estoy hablando de esto? Yo estoy hablando de esto porque la obra de Dios nadie la va a detener. Hay que estar clarito en eso. Yo estoy en mi entorno pasando mi prueba, pero eso no significa que la obra no avanza. Entonces, ¿qué sucede? Colón es una ciudad que Dios tiene un destino grande. Esta ciudad tiene características de idiosincrasia en ella, la manera de ser colonense, la posición geográfica por el canal de Panamá, muchas cosas. Entonces Dios tiene planes grandes con la ciudad. Mira, a mí no me sorprende que el día de mañana el presidente de Panamá sea un colonense. A mí no me va a sorprender eso. Pero lo que yo quiero llamar la atención es que no pensemos que por los errores que se han cometido en el liderazgo del pasado en la ciudad de Colón, Colón ha fracasado, Dios ha fracasado en su propósito. Eso no es cierto. Dios es un Dios de nuevas oportunidades. Así es. Y Dios tiene sus Samueles que Él va a levantar porque va a levantar. Va a levantarlo. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer nosotros
en lo que Dios nos ha entregado, en dones, en ministerio, en llamado, en visión. Nosotros tenemos que hacer nuestra parte confiando en que la buena obra que Él ha comenzado en nosotros, Él la va a perfeccionar. Amén. Hasta el día de su Cristo. Amén. Muchachos, ya lo escucharon. Y quisiera que los niños y adolescentes, padres de familia y ministros, quiero que el pastor Andy le dé un consejo, una motivación, una palabra para ustedes los niños y adolescentes, que yo sé que ustedes son la nueva generación que Dios va a usar y levantar. Así que, Andy, para los niños y adolescentes, para orar después, y ore por ellos en este momento. Como Dios le dio a Jeremías, aun antes que te formase en el vientre de tu madre, te cogí, te santifiqué, te di por profeta a naciones. Dios no le dio eso a los padres. Ok, es cierto. Dios se lo dio a Jeremías. A Jeremías. Y Jeremías era un niño. Era, exacto. Mira usted. Y Dios le dio a Jeremías. Ahora no venga a decir que tú eres un niño, porque lo que yo te mande a hacer, tú lo vas a hacer. Y lo que yo te diga que diga, tú lo vas a decir. Entonces, yo digo, eso fue cuando yo estaba. Bueno, sí, pero él era un niño. Ahora, dice el pasaje que era un joven. Exacto. Lo importante es que él no estaba en una edad madura. Exacto. Él estaba en una edad de preparación para madurar. Pero lo que quiero llamar la atención es que eso fue un llamado personal. Exacto. Que Dios le hizo a ese muchacho. Yo no quiero pensar en edad. Lo que yo quiero pensar es que esa edad que él tenía no era madura. Exacto. Pero Dios lo llamó a esa edad. Y Dios le dijo, lo que yo te digo que tú vas a hacer, tú lo vas a hacer. Y a quien yo te diga que le diga algo. Entonces, yo quiero llamar la atención a eso porque a veces nosotros decimos, es un niño, es un joven. Y como estábamos hablando nosotros anteriormente, Dios nos sorprende. Exacto. Con Dios lo veía en la calle, como uno de ellos, que no voy a decir nombre, yo predicaba en la calle y yo lo veía, y mira cómo Dios lo está usando. Exacto. Porque Dios nos sorprende. El caso de David, un niño, un muchacho que nadie creía que él podía, ni la familia. Exactamente. Entonces Dios tiene su Jeremías. Ahora, cuando tú estudias la vida de Jeremías, él pasó cosas duras. Durísimas. Pero él decía, yo no voy a hablar más en nombre de Dios. Y quedaba hablando. Exacto. Así que, porque yo hablé de Elí, de lo que él hizo, él tuvo que hacer, aprovechando la oportunidad que Dios le daba. Yo hablé a Ana, pero ahora el Señor me está diciendo, habla también de niños, jóvenes que yo lo he llamado y han hecho lo que Dios quiere. Exacto. Así que eso es lo importante. Hay jóvenes y hay niños que Dios va a tratar con ellos y nadie va a poder detener el llamado de Dios en la vida de ellos. Yo escuché una vez a un siervo de Dios que dijo que si hay algo que es poderoso, que cuando domina la vida de un ser humano, nadie puede detenerlo. La visión de Dios. Exacto. Recuerdo que eso lo dio un siervo de Dios que él fue a ministrar a un evento de jóvenes en Colón. Y él decía, la etapa de mayor conflicto y crisis y donde más se van de la iglesia son los jóvenes. Y entonces él dice que, bueno, que le voy a hablar a los jóvenes. Y el Señor le dio que hablar a los jóvenes. Él le dijo que, si hay algo que es tan poderoso que porque el asunto es que domine la vida y el corazón de un ser humano es la visión de Dios. Exacto. La visión de Dios. Y él dice que Dios le dio ese pasaje de Joel 2:28 que dice que en los postreros días él derramaría de su espíritu sobre toda carne, y habla de que los siervos iban a profetizar y menciona 2 señales más. Los jóvenes iban a ver visiones y los ancianos sueños.
Entonces, cuando dice, los jóvenes verán visiones, él explicó esa palabra en el original, que hay versículos de visiones que Dios te muestra como una imagen, Exacto. algo que Él quiere hablarte. Pero hay otra visión que es la que Pablo tuvo, Exacto. que Dios le mostró el propósito en su ministerio apostólico, y dice que Pablo no fue rebelde a la visión. A la visión, O exacto. sea, cuando tú estudias cuando Dios llamó a Saulo de Tarso, tú verás que Dios lo llamó joven, porque ahí se menciona cuando él consentía la muerte de Esteban, y dice un joven llamado Saulo. Él era un joven. Y mira la vida de Pablo, el cambio que hubo de 180 grados, siendo un hombre que odiaba a la iglesia, la quería borrar el mapa. Llegó el hombre que dijo, todo lo he llenado con el evangelio hasta el lírico. Sí. Un hombre que dice, yo no voy a un lugar donde ya se ha puesto fundamento. Yo llego donde todavía no hay fundamento. Entonces, yo creo que hay una generación de relevo generacional que Dios levanta así. Son gente que nadie lo va a poder tener, ni aun los padres, ni los líderes pastorales van a poder frenar la gran obra que Dios va a hacer con ellos. Una vez el Señor me dijo, una cosa es que tú tengas una visión y otra cosa es que la visión te tenga. Y Dios, hay muchos que tienen visión, pero cuando la visión te logra atrapar, tú no, como Jeremías, tú vas a hacer porque vas a hacer lo que Dios diga. Sí. Y hay gente así que Dios levanta en toda etapa del desarrollo de la iglesia, como Jeremías. Pablo nadie lo pudo detener a él, y lo de Dios permanece. Mira que hasta el día de hoy, ¿dónde está la iglesia que fundó Pablo? No existe. Pero en los lugares más difíciles, la cosa que Dios hizo con Pablo permanece. Por ejemplo, las cartas. Exacto. Pablo dice, bueno, lo voy a encerrar ahí en la cárcel. Ahí él no puede ir a levantar ninguna iglesia, pero él dice, yo no puedo ir, pero yo escribo. Yo escribo, ahí están las epístolas. Exactamente. La palabra eterna de Dios. El caso de Juan, el apóstol. Un emperador lo agarró, lo expatrió en la isla de Patmos, una isla desierta. Dijo, bueno, ahora que tú vas, que el diablo dice que tú vas a hacer como apóstol. Y Dios se le revela, porque Jesucristo, el Cristo glorificado, trasciende los tiempos, la edades, los espacios. Y le dice, escribe a la iglesia. Y va a escribir a las 7 iglesias. No, eso es parte de la palabra eterna de Dios. Exacto. Que permanece para siempre. Entonces, nadie puede detener el avance de la obra de Dios. Han tratado de quemar la Biblia. Allá está en Alemania, Rottenberg. Yo fui allá y yo vi el lugar donde estaba la biblioteca. Una biblioteca, la impresora, donde se imprimió la Biblia, cosas que querían ellos. Bueno, ahí está. La casa de Voltaire. Exactamente. Así es que prácticamente la Biblia todavía continúa. Mira, varias veces que yo he podido hablar con así grupos. La última vez que yo fui al concilio por mi situación de mi salud, casi siempre yo salía diciendo algo de Dios, y los mismos hermanos se quedaban así. Una de las cosas que lo último yo estuve hablando, yo hablé un poquito así del grupo ese de la ideología de género. ¿Y sabe lo que Dios me dijo? Que le diera a los pastores. Esos grupos parecen que es una amenaza. Ellos se van a convertir en nada. Exacto. Eso parece una gran amenaza que va a afectar la vida moral y espiritual de Latinoamérica o del mundo. Y el Señor me dijo, eso va a quedar en nada. El Señor me dijo, nada va a poder tener. Me mostró como un viento que viene así y va a convertir eso en nada. ¿Por qué? Porque la obra de Dios, nadie decían que el comunismo iba a dominar el mundo. Y mira ahora el asunto esa de la ilustración, y que
la Revolución Francesa que tú estás hablando, sí. Voltaire, Voltaire, sí. que sí que todo va a desaparecer, la iglesia es, y su casa llegó a ser, La casa de Gozo es la impresora de la sociedad bíblica. que nadie puede Detener la obra. Lo de Dios es preeminente, Sí. primero. Así que Amén. eso es lo que yo te puedo hablar. Yo no estoy diciendo, así dice el Señor, así dice. No. Pero lo que yo estoy diciendo es profético. La iglesia en Colón, nadie va a poder frenar lo que Dios va a hacer. Amén. Con nuevas generaciones que va a levantar. El asunto es que nosotros seamos parte. Exactamente, ahí donde voy. Sí. Muchachos, niños y adolescentes, usted que está escuchándome, ministros, no sea usted de los que van a ver la historia pasar, o escuchar la historia que pasó, o leer una historia que ya pasó. Sé usted parte de la historia. Exactamente. Vamos ahora, extienda tu mano, levanta tus manos al cielo y Andy, ore. Y yo sé que esto va a calar en el corazón de muchos. Y Amén. yo sé que ellos van a aún estudiar, voy a mandar que ellos estudien esto para poder ahondar más el asunto y sean impregnados en sus corazones lo que Dios quiere hacer a través de cada uno de ellos. Amén. Padre Santo, te damos las gracias, Señor, por permitir que podamos compartir sobre este tema que tiene que ver, Señor, con tus designios, tus propósitos en la iglesia en cuanto a la ciudad de Colón, o más de la ciudad, la provincia, Señor, donde tu iglesia tiene un papel preponderante que debe jugar, porque lo que tú has determinado, que tú quieres prosperar a Colón, no a través de solamente ciertos grupos o facciones socioeconómicas o políticas o gubernamentales. No. Sí, claro que van a participar, pero tú lo quieres hacer a través de lo que tú has llamado la luz del mundo y la sal de la tierra, tu iglesia, tu cuerpo, que dice la Escritura que lo llena todo en todo, Señor, en el plan de evangelización a nivel mundial. Te pido, Señor, que se cumpla tu plan. Ya tú sabes quiénes son los Jeremías que tú vas a llamar. Ya tú sabes quiénes son los Davides, los Danieles, la nueva generación que tú levantas, que tú lo sabes, porque tú has dicho, edificaré mi iglesia y la puerta del Hades no prevalecerán contra ella. Y como dijo el profeta Habacuc, que es una profecía, es un cántico profético que él hizo en el Espíritu de Dios en medio de la crisis que existía en su tiempo. Y esa palabra siempre se cumple de tiempo en tiempo. Señor, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer, Señor, en medio de tu ira, acuérdate de tu misericordia, Señor. Gracias por esa palabra que tú has dejado allí, no solamente como un cántico de esperanza, sino de la boca de un profeta que se cumplió en su tiempo y sabemos que ha quedado como la palabra eterna que una y otra vez se va a cumplir. Aviva tu obra en medio de los tiempos, Señor. En medio de los tiempos hazla conocer, Señor, y que en tu ira acuérdate de tu misericordia, Señor. Bendice a Colón de una manera especial. Cumple tu plan con Colón. Todo para que tu nombre y solo tu nombre sea glorificado, exaltado, levantado en gran manera, porque ese es el propósito por el cual tú tratas con la humanidad, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén y amén. ¿Aprendieron? Comparta este video y es más, ponle like y suscríbete a este canal. Shalom. God bless you. Se les ama mucho. El tiempo se pasó.